Bienvenidos a La Torah Responde. Ya estamos compartiendo en vivo con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperando que muy bien. Vamos a empezar ya nuestro programa de preguntas y respuestas bíblicas. Recuerden enviarnos sus preguntas al correo beitefilacolshaddai@hotmail.com. Vamos a estar respondiéndolas dentro de lo que se pueda, me refiero al tiempo. Y bueno, en el caso que hayan enviado preguntas y no se respondieron, quedarán pendientes, ¿sí? Para la otra semana. Pero estén en sintonía, manténganse al pendiente, porque también vamos subiendo y compartiendo los estudios, es decir, las transmisiones de La Torah Responde. Bien, vamos a empezar con nuestra primera pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice: ¿podría explicar Juan 4:35? Vamos a leerlo, por favor. Juan 4, capítulo 4, verso 35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Bueno, esto es una comparación que él hace de el alimento físico con el alimento espiritual, básicamente, ¿no? Porque si ustedes miran el verso anterior, el 34, dice: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Ustedes no preguntan: aún faltan 4 meses para que llegue la siega, y aquí yo les digo: alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. La siega, si quieren anotarlo, está asociado con Malhut HaShamayim, es decir, el reino de Elohim, el reino de los cielos. Y cuando los campos están blancos para la siega, significa que están maduros, o sea, están listos para ser segados. Cuando el grano está completamente germinado y en condiciones óptimas para ser recogido, se aproxima a lo que es el color blanco. Por eso dice esta expresión, ¿no? Un campo de grano maduro parece un mar blanco, ¿sí? Entonces, lo que básicamente está explicando acá es que primero, en su contexto, los discípulos estaban muy enfocados en preocupaciones terrenales, físicas, como el descanso, la comida, es decir, el sueño, comer. Pero Yeshua veía la necesidad espiritual. Entonces él es como que hace un llamado a el momento preciso, ¿no? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo de la siega. Podría haber estado a 4 meses de distancia en el mundo natural, pero el momento de la cosecha espiritual llegó, estaba diciendo Yeshua. Entonces básicamente se refiere a eso en cuanto al tiempo, ¿no? Porque si ustedes miran, y de hecho lo estamos estudiando en Kol Shaddai, Juan y Yohanan en hebreo, si ustedes miran van a ver que prácticamente el entorno de esta gente, y los primeros discípulos también, estaban muy enfocados en la parte terrenal, en la parte material, física. Sin embargo, Yeshua siempre daba en el clavo con lo espiritual, más importante. Entonces tiene que ver con eso lo que dice Juan. Bueno, yo le invito también a tomar en contexto Juan 4, 34 y 35, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Otra pregunta que nos están haciendo desde Texas, Estados Unidos, dice: ¿es cierto que Juan no fue escrito en el momento que sucedieron sus relatos? Exactamente, sí, porque, bueno, se dice que entre el año 90, es bastante, año 90 hasta el 100 y algo, 110, abarcó
el tiempo en que se escribió el Evangelio de Juan. Sí, aproximadamente, sí, es mucho, de hecho es el último, ¿no? Pero sí se escribió después de la destrucción del año 70. Acuérdense que el año 70 fue la devastación, ¿no? La destrucción del templo, Jerusalén, horrible. Bueno, aproximadamente como 2 décadas después es que se empieza a codificar el libro de Juan, ¿sí? Algunos dicen no, fue escrito entre el 60, o sea que abarcó el periodo de la destrucción del templo, pero bueno, las opiniones que más se inclinan, la mayoría se inclinan más por a partir del año 90, no 60. El año 90, estamos hablando de 60 años después de los sucesos. De 60 a 70 años después de los sucesos, ¿sí? Entonces, 90 al 110. Aproximadamente esa es la etapa en la que se escribe, se codifica el Evangelio de Juan. Desde luego que si usted busca en internet o investiga un poco va a encontrar diferentes opiniones. Algunos incluso lo llevan hasta, no sé, el mismo año 70, otros el 60, otros dicen no, fue en el 85, el 90. Bueno, lo cierto es que la posición que la mayoría opina es el año 90. ¿Sí? Puede que sea 85, pero bueno, el año 90 ya había pasado la destrucción, había pasado varios años y ahí es que se codifica. Obviamente es mucho tiempo. Si ustedes, miren, traten de escribir algo, codificar por escrito, seguramente con lujos de detalle no lo van a poder poner. Pero traten de escribir algo que sucedió hace 60 años atrás. ¿Sí? Bueno, si usted tiene más de 60 años, si usted tiene 70, 80 o 90 años, trate de escribir algo, a ver, con una lucidez, ¿verdad? O sea, es impresionante. El Evangelio de Juan fue escrito, es el último, no solamente en el orden puesto en la Biblia, sino que es el último escrito de los 4 evangelios en cuanto a fecha. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que también las estamos explicando. Yo los invito, en Shabbat estamos dando Juan en hebreo, así que bueno, los invito, les hago la cordial invitación para que vengan a Kol Shaddai, escuchen, estudien, únanse a la propuesta de estudio que estamos teniendo desde el hebreo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde Sinaloa, México, dice, ¿se pueden estudiar los libros apócrifos? Sí, se pueden estudiar. Los evangelios apócrifos, porque hay muchos, no sé cuántos son muchísimos. Primero, por un lado, se dice que del Tanaj, o el Antiguo Testamento, para que usted me entienda, hay entre 47 y 50 libros. O sea, es muchísimo. Prácticamente es como otra Biblia, ¿no? Como 47 libros, 48 libros por ahí son los de la época del Antiguo Pacto. Ahí entra los libros de Enoc, que son varios, creo que son 3 libros los de Enoc, el libro de Jubileos, primer y segundo libro de Adán y Eva, incluso están los Salmos de Salomón. Hay uno interesante que se llama el Testamento de los 12 Patriarcas, la Asunción de Moisés, también, el martirio de Isaías. Sí, está muy interesante. Obviamente es literatura extrabíblica. Hay muchas cosas que tienen que ver con y coordina muy bien con lo que dicen los textos bíblicos, ¿no? Pero para profundizar un poquito más, ¿qué es algo apócrifo? O sea, porque hay muchos términos que se usan, ¿no? Por ejemplo, deuterocanónico, pseudoepígrafo. Bueno, se les llamó apócrifos a estos libros porque tienen ciertas semejanzas, en primer lugar, con los libros bíblicos, ¿no? Los que fueron incluidos por el canon en la Biblia. Pero bueno, estos no fueron reconocidos, vamos a decir, como inspirados al no llenar los requisitos de acuerdo al canon. O sea, esto es una postura de acuerdo al canon.
Dentro de lo que es la literatura apócrifa judía, entendemos cantidad de obras judías, ¿sí?, escritas aproximadamente entre el 200 antes de Mashiach y el 200 después de Mashiach. Es decir, obras pretendidamente inspiradas y referidas, ya sea como autor o como interlocutor, a un personaje del Antiguo Pacto. El concepto hace notar que existen libros apócrifos del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto también, y esta clasificación se establece a partir del idioma, la fecha estimada de redacción y el mensaje que contienen. Es imposible determinar una cifra exacta de libros apócrifos porque aún se siguen registrando nuevos hallazgos, ¿no? O sea, documentos bíblicos, la posible presencia de algunos extrabíblicos. Entonces, para establecer un número exacto de documentos apócrifos tendríamos que hablar de todos los archivos encontrados, todo lo que hasta la fecha, vuelvo a aclarar, se siguen y yo creo que se seguirán hallando más. Pero bueno, básicamente tan solo para el Antiguo Pacto estamos hablando de 47 a 50 libros. Eso es muchísimo, ¿sí? Entonces, sí, está Jubileos. De hecho, miren, Pseudofilón, ¿sí? Pseudofilón, Antigüedades Bíblicas, que es de la época de Josefo, ¿no? Está puesto también como en la lista de estos libros, ¿sí? Vida de Adán y Eva, los Jubileos, Tercera de Esdras, ¿sí? Judith, Tobías, los libros de Macabeos, Baruch, bueno, hay cantidad. Beli el dragón, ¿sí? La oración de Manasés, o sea, hay muchísimos. Hay varios apocalipsis también, porque incluso se encontró un apocalipsis siríaco de Baruch y también hay un apocalipsis de Abraham. Bueno, está muy interesante. Si usted tiene oportunidad, acá lo importante también, para no irse mucho por las ramas en el tema de los apócrifos, es que sí se puede complementar el estudio y tomarlo como obra de consulta con pinzas, ¿sí? No tomándolo como una real verdad, porque hay algunas cosas que fueron tergiversadas y fueron cambiadas. Acá lo importante es entender que, en primer lugar, los libros bíblicos son los que ponen la autoridad, vamos a decir, ¿no? Y estos otros libros pueden servir también para complementar cierta información. Yo los he comentado muchas veces también, muchos de ellos en los estudios sistemáticos, ¿sí? Que sirven como referencia también, porque muchos de ellos también son contemporáneos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: ¿la mezuzá debe colocarse en cada puerta o en la puerta principal? La mezuzá, bueno, tradicionalmente, para los que no saben, la mezuzá es un cofrecito alargado que tiene la porción, el pergamino del Shema Israel, y esa se coloca en el dintel de la puerta, ¿sí? Seguramente las habrán visto en los negocios judíos o en las casas judías, habrán visto la mezuzá. No es un amuleto, ¿sí? No es como una virgencita que uno lo toca y le da buena suerte, no. No es un amuleto, eso está escrito en la Torá, ¿sí? Las escribirás en las jambas de tus puertas y estarán como frontal entre tus ojos. Tiene que ver mucho con aquel que bendice tu salida y tu entrada. Lo más común, hay diferentes opiniones, pero lo más común es que se coloque en la puerta principal solamente. Yo sé que hay muchos hogares donde lo colocan en cada puerta. Es decir, que si tienen 20 puertas en la casa, 20 mezuzot. Le ponen mezuzá hasta el baño, ¿no? La puerta del baño. Pero bueno, lo más común es que se coloque solamente en la puerta principal, es decir, la de la entrada principal a la casa, ¿sí? O la entrada ya sea delantera y si hay una salida, una puerta principal por atrás, también ponen ahí, pero no en las recámaras o dormitorios, no hay necesidad, ¿sí? Esto yo se los comento
Porque es una tradición, una práctica que sí se desprende de un precepto bíblico y muchos han visto este elemento, pero por ahí no saben a qué se refiere o qué. Se llama mezuzá. ¿Sí? Mezuzá en hebreo significa dintel. O sea, es el dintel de la puerta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta desde Santiago de Chile. Dice, ¿qué historiadores contemporáneos a Flavio Josefo se pueden investigar? Bueno, hay historiadores judíos romanos, más romanos, contemporáneos, estamos hablando siglo I, bueno, incluso puede ser siglo II también. Tenemos a Tácito, tiene obras interesantes. Suetonio también, otro historiador romano. Plinio el Joven, algunos ponen a Plinio el Viejo, pero Plinio el Joven también. Digo, si usted está investigando información, historiadores confiables, ¿no?, del periodo de Flavio Josefo, o sea, contemporáneos a Flavio Josefo, puede ser Tácito. Tácito es un historiador romano de los siglos I y II. Él escribió mucho sobre el Imperio Romano temprano. Plinio el Viejo vivió en el mismo periodo que Flavio Josefo. Él fue un naturalista, pero también fue historiador. Hay también obras clásicos de Grecia y Roma. Hay algunas colecciones de libros muy interesantes donde están las obras de ellos, ¿no? Suetonio también, dijimos, un historiador romano muy famoso por sus obras. Él era más biógrafo, ¿no? Obras biográficas escribió sobre los emperadores romanos. Algunos, Dion Casio no, porque Dion Casio ya entraría en el siglo III. Él fue del siglo II al siglo III, ya se estaría saliendo de la época de Flavio Josefo, ¿no? Dion Casio. Pero sí, básicamente Plinio el Viejo o Plinio el Joven, Tácito, Suetonio son historiadores contemporáneos al siglo I, la época bíblica de Flavio Josefo. ¿Sí? Para aquellos que no saben, Flavio Josefo fue un historiador judío romano, para el judaísmo un traidor, ¿no? Pero independientemente de ese concepto, él escribió obras muy interesantes como Antigüedades Judías o Antigüedades de los Judíos, La Guerra de los Judíos también en varios tomos. Son obras que yo recomiendo porque sirven mucho para entender también, 1, la cultura bíblica, 2, la historia bíblica. Hay muchas cosas que él escribe y recoge datos y hace mención como contemporáneo a lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, las obras de Flavio Josefo sí son interesantes, digo, para aquellos que quieren profundizar en el estudio bíblico, en el campo de la cultura bíblica, pueden tomarlo como referencia. Estos otros historiadores, yo le podría decir Heródoto. Bueno, Heródoto es de antes, ¿no?, de Flavio Josefo, pero también tiene obra, Historia de Heródoto, es una obra muy, muy consultada, porque también da información acerca de los persas, acerca de mucha información que a veces es necesaria para entender el contexto histórico. ¿Sí? Pero eso sería básicamente los contemporáneos, historiadores contemporáneos a Flavio Josefo, que tranquilamente se pueden investigar. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Valparaíso, Chile, dice, ¿cómo nació Asiria? Ya que la Biblia no explica su origen. Sí, es verdad, la Biblia no hace mención, es decir, aparecen ellos, o sea, no explica la historia de ellos. Se dice que en el siglo 24, 25, estamos hablando del 2400, 2500 antes del Mesías, esa es la tradición histórica en cuanto al nacimiento de este futuro imperio poderoso, ¿no? Asiria se dice que nace de Irak,
para que ustedes se enfoquen geográficamente, desde una ciudad que se llamó Ashur. De ahí viene el nombre, ¿no? Ashur, Asiria. Sí, Ashur fue la capital. Ustedes habrán escuchado hablar de Nimrod, ¿no? Y todo eso, pero bueno, básicamente los asirios se dice que descienden de sumerios, de acadios y de hurritas. Sumerios, acadios y hurritas. No sabemos realmente, hay muchas cosas que quedaron en misterio en la historia. ¿Sí? Hay asiriólogos que han escrito, pero a partir de otra fecha, no tanto de la historia del nacimiento. Asiria, digamos que aparece en la historia, pero ya aparece formada, ¿no? Si usted me dice cómo nace, bueno, no es verdad, la Biblia no menciona nada. De hecho, el periodo de nacimiento de Asiria está fuera del periodo bíblico, porque fue antes. ¿Sí? Lo que se escribe del Humash se escribe aproximadamente 1000 años después, de 900 a 1000 años después del nacimiento de Asiria. Así que bueno, para que se den una idea, descendientes de asirios, descendientes de sumerios, descendientes de acadios y hurritas. Esa es el origen de Asiria, con su capital llamada Ashur en la actual Irak. ¿Sí? Acuérdense que Irán, Irak son dos países diferentes. Entonces, Irán al norte, Irak al sur. Muy bien, espero haber aclarado, pero sí, no, bíblicamente no tenemos evidencia. Sí aparecen personajes ya en Génesis, como Nimrod y demás, pero para ese entonces ya existían ellos, así que no explica la Biblia el nacimiento de este imperio, ¿no? El imperio neo-asirio ya es otra historia, ¿sí? Porque el imperio neo-asirio ese es del siglo VII antes del Mesías. Y se extendía desde Egipto y Anatolia, pasando por Mesopotamia hasta lo que sería el oeste de Irán. O sea, enorme, gigantesco. Pero no es el origen de Asiria, ¿no? El origen de Asiria, estamos hablando de 2500 antes del Mesías, para que se dé una idea. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde la Ciudad de México, México, dice el relato de Adán y Eva, ¿puede ser simbólico? ¿Que represente alguna ilustración alegórica? Bueno, si esto realmente fuera así, como una historia inventada para ilustrar algo, no me extrañaría. Y con este comentario que hago, no es que estoy poniendo en duda, criticando o desacreditando la Biblia, no. ¿Por qué? Porque entiendo que la Biblia está cargadísima de ilustraciones, es decir, de relatos, de alegorías, de simbolismos y de muchas cosas que están puestas ahí no para tomarlas como una verdad absoluta de que fue literalmente tal cual todo como transcurrió. Por ejemplo, no me extrañaría, digo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la creación, yo lo expliqué ya hace muchos programas atrás, los días de la creación. Si usted toma los días de la creación como algo literal, no le va a cuadrar. ¿Por qué no le va a cuadrar? No le va a cuadrar porque no tiene sentido de ser. O sea, que el día bíblico es de 24 horas, la creación sucede solamente en 6 días, literal. No es que yo ponga en duda la creación, no. Simplemente que ahí sí puedo entender que desde el hebreo hay una alegoría, un simbolismo a que cada día se puede entender como una era. Miles de millones de años. Muchísimo tiempo. Así que si el relato de Adán y Eva realmente, no sabemos, hay descubrimientos, hay muchas cosas que van surgiendo, ¿no? Pero bueno,
si representa alguna ilustración alegórica, como de hecho muchos ya lo están sosteniendo, ¿no? No me extrañaría. ¿Por qué? Porque lo importante del relato del Génesis, o de Adán y Eva, supuestamente los primeros humanos, tiene una enseñanza. Y acá lo más importante no es lo que sucede textualmente, literalmente, sino la enseñanza, el mensaje. Eso es lo más importante. Recuerden que la Biblia es un libro espiritual, por lo tanto está cargada de simbolismo y de muchas alegorías y de muchas cosas que en realidad lo que nos están transmitiendo a través de estos relatos es una enseñanza, es un mensaje. Eso es lo más importante. Poner en duda si las murallas de Jericó realmente se derrumbaron al sonido de un shofar o no, si fue, no sé, un huracán, si vino un tsunami y no fue que el mar se abrió. Bueno, podemos poner miles de hipótesis, ¿no? Pero digo, independientemente de esas críticas constructivas o destructivas, no le quita ni le agrega, ni le añade a la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de fe, es un libro espiritual, no es un libro de historias, no es un libro de cuentos, de relatos. Así que si ese relato de Adán y Eva es algo realmente simbólico que nunca existió, o sea, un mito, ¿no? Para que se entienda. Lo más importante que se saca de ahí es el mensaje. ¿Sí? Si usted dice, no, miren, la tradición hebrea, porque también hay mitos hebreos, no hay mitología hebrea, enseña de la manzana, de la serpiente y esto y bla, bla, bla. Dice, pero resulta que todo eso en realidad nunca sucedió. En realidad está ilustrado un plan de ataque que la humanidad recibe. Pero en realidad lo que el Eterno quiere es que recibas el mensaje, no tanto que te estanques en si sucedió real o no, porque eso no le debe quitar o añadir a tu fe. ¿Sí? Como dijo alguien, para el que tiene fe no hay preguntas, o sea, no hay cuestionamientos, porque la fe es fe, no se cuestiona, por eso se llama fe. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿podría explicar Primero de Reyes 16, 26? Vamos a buscarlo. Primero de Reyes 16, 26. Dice, pues anduvo en todo el camino de Jeroboam ben Nabat y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando a Yahweh, Elohim de Israel, con sus ídolos vanos. Bueno, acá este versículo, me imagino que usted está preguntando acerca de Omri. Omri fue uno de los reyes, si no es el más, idólatra en la Biblia, ¿no? En los relatos bíblicos de los reyes de Israel me refiero. O sea, fue un rey de Israel que reinó durante 12 años y se lo consideró uno de los más pesados, o sea, peores, ¿no? Reyes, porque él introdujo mucha idolatría en su reinado. Creo que él fue quien construyó Samaria, la nueva capital del Reino del Norte, y su hijo se llamó Acab. Entonces, para que identifiquemos quién fue realmente este impío, pues fue un impío, ¿sí? El que le sucedió el trono fue Acab, muy desobediente. Lo que está diciendo este versículo es que se lo pone a la par con los mismos pecados de Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam era muy idólatra, indujo mucho al pueblo a pecar, adorando dioses falsos, ir en contra de los preceptos. Algunos llegaron a opinar de que él fue puesto no por voluntad del Creador, o sea, fue acomodado, ¿sí? Por eso hacía lo que hacía, un desastre, ¿no? Él era militar, fue militar, era un monarca pesado, ¿sí? Después de Zimri vino él, vino Omri,
y después de él viene Acab, que bueno, ya todos saben, ¿no? La historia de Acab, el idólatra Acab. Fue toda una generación, una dinastía de idolatría, para entenderlo, ¿no? Algunos dicen no, que es un símbolo de una dinastía de muchos reyes, ¿no? Pero en realidad sí existió esta persona. Existió Omri. Son hipótesis, ¿no? que han puesto algunos historiadores, estudiosos, pero sí, en la historia él aparece, este personaje, ¿sí? Como aquel que construye Samaria. De hecho, falleció ahí, en Samaria, y le sucede a Acab, ¿sí? Que bueno, Acab de mal en peor, ¿no? Entonces este versículo que acabo de leer tiene que ver con eso, con los hechos. Lo leo de vuelta, dice, pues anduvo, verso 25, voy a leer un verso antes, dice, Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y actuó peor que todos los que fueron antes que él. Pues anduvo en todo el camino de Jeroboam ben Nabat y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando a Yahweh, Elohim de Israel, con sus ídolos vanos. ¿Sí? Bueno, ahí la muerte de él está registrada en el verso 28, dice, y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y en lugar suyo reinó Acab, su hijo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Desde Florida, Estados Unidos, dice, ¿podría explicar Génesis 15, versos 17 al 21 acerca de la antorcha? Sí, vamos a explicarlo. Génesis 15, verso 17 al 21. Dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereseo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. Muy bien. Este es un pacto, vamos a explicarlo un poquito. Lo llaman Brit Beratim, o el pacto de las partes, así se le llama. Esto es cultura bíblica. Antiguamente, hace muchísimo tiempo, incluso antes de la Biblia, los convenios, las alianzas, los pactos, obviamente como siempre se han llevado a cabo en dos partes, ¿no? O sea, dos personas no solamente se daban la mano, sino que la tradición nos explica que se tomaban animales, se partían literalmente a la mitad, ¿sí? Y este relato está ahí en Génesis 15, lo que acabo de leer. Ambas partes, o sea, quedaba como un camino en el medio. Obviamente eso era una carnicería, ¿no? Porque muchísima sangre. No eran animalitos, o sea, palomas, no. Animales grandes, los partían a la mitad y las dos personas tenían que pasar por en medio de ese camino. Una vez que pasaban, se daban la mano y decían, si yo no cumplo con el pacto, que termine como uno de estos animales. O sea, era pesado, ¿no? La responsabilidad que se tomaba. Cuando el Eterno hace el pacto con Abraham, obviamente el Eterno no es materia, entonces él se tuvo que mostrar, y fue a través del fuego, esta antorcha que flotaba en el aire, que dice que pasó la antorcha por entre las partes. Fue cuando el Eterno cumplió su parte, ¿no? Del pacto. O sea, fue un pacto que hicieron, algunos le dicen promesa, pero más que promesa fue un pacto, ¿sí? Un convenio, una alianza que se hizo con Abraham. Abraham pasó, la antorcha también pasó por entre medio de los animales. Dice que apareció un horno y de ese fuego salió una antorcha. La antorcha flotaba en el aire y ese fue el creador, y una voz que se escuchaba, ¿no?
El Eterno obviamente se manifiesta a través del fuego, del agua, de muchos elementos, porque Él no es materia, pero se tuvo que hacer visible. Entonces esto es lo que explica acerca de la antorcha que está preguntando usted aquí, se refiere a eso, ¿sí? Esa antorcha representaba al Creador y pasó entre los trozos, dice. Eran dos partes y entre medio se hacía como un camino. Es por eso que casualmente cuando se habla de hacer una alianza, concretar o establecer un pacto, interesante porque en el hebreo siempre utilizan el verbo cortar, que tiene que ver con esto, de cortar animales. No de cortar, de romper, violar, sino de trozar, cortar a la mitad. A eso se refiere. Está interesante. Muy bien, es cultura bíblica, ¿no? Si usted me pregunta de cuándo se remonta esto, pues no lo sabemos de qué cultura, pero ya en la época de Abraham se conocía. Pasamos a la siguiente pregunta desde Buenos Aires, Argentina. Dice, ¿es cierto que a Yahshua y a Satanás se les llama la estrella de la mañana? Sí, es cierto, pero en dos contextos diferentes. O el lucero del alba, ¿no? Sí, hay diferentes expresiones. Por ejemplo, en Isaías 14:12 se menciona a Lucifer como el lucero de la mañana. En ese contexto se refiere a aquel que cayó del cielo como una estrella, ¿sí? De hecho, Job 38 menciona a los ángeles como estrellas del alba o estrellas de la mañana, algo así. Sin embargo, en Apocalipsis 22:16, a Yahshua, el Mesías, se lo menciona como la estrella resplandeciente de la mañana. Incluso en el capítulo 2 de Apocalipsis también se lo vuelve a mencionar como la estrella de la mañana, ¿no? Una señal de victoria para los que triunfan sobre las dificultades y confían en el Creador, ¿sí? Pero sí, o sea, es como la palabra Elohim, ¿no? La palabra Elohim está interesante porque si se refiere al Creador, habla de un solo ser supremo. Pero también la palabra Elohim significa dioses y se refiere a los ídolos. Entonces tiene doble función. En este caso, la expresión la estrella de la mañana, en diferentes contextos, sí, se le dijo tanto a Yahshua como a Satanás el mismo término, ¿sí? Pero hay que entenderlo a qué se refiere, ¿no? Por un lado, aquel que cayó del cielo, como dice la profecía de Isaías 14, o como las estrellas del alba, que dice Job 38, pero por otro lado también como un símbolo de victoria sobre las dificultades. El lucero del alba, dice algunas versiones. Muy bien, son expresiones. Vamos a la siguiente pregunta desde Minnesota, Estados Unidos. Dice, si Platón habló sobre la Atlántida, ¿por qué en la Biblia no se menciona nada? ¿Es un mito? El filósofo Platón, sí, es verdad, habló sobre la Atlántida. No recuerdo si fue en Diálogos de Timeo. Bueno, fue uno de los últimos diálogos, después de la República. Después de la República él habló sobre la Atlántida, una ciudad que él la describe. Él es del 300 y tanto antes del Mesías, y la describió él como una civilización avanzada, muy rica, pero que se hundió, como justamente hoy en día muchos lugares del mundo se están hundiendo, ¿sí? No sé si usted sabía eso, pero hay muchos lugares que se están hundiendo a pasos agigantados. Aparentemente la Atlántida, aunque muchos lo ponen como un mito, lo cierto es que sí existió este lugar y ha dejado también sus vestigios de una civilización súper avanzada, ¿sí? O sea que la historia que nos contaron no es la verdadera historia. No sabemos exactamente dónde es que esté, pero sí está dentro del Océano Atlántico. No sé si está en el Mediterráneo, frente a la costa de España,
o en algún lugar del Océano Atlántico, pero bueno, hay diferentes teorías, ¿no?, en cuanto a la ubicación de dónde estuvo. Él la menciona. Si usted dice por qué la Biblia no la menciona, ¿será un mito o no? Mire, esto conecta muy bien con lo que hablábamos en el otro programa, que yo decía, la Biblia no explica todo. Hay miles de millones de cosas que la Biblia omite, pero el hecho de que no estén mencionadas en la Biblia no quiere decir que no hayan existido. Hay muchísimas cosas que han sucedido, que han pasado, y a través de la historia, pues obviamente hoy las podemos comprender, pero en la Biblia no están. Eso no las convierte en mito, o sea, en mentira, en una invención. Este filósofo, Platón, habló sobre Atlantis, ¿no?, o la isla de Atlas, creo que así le llama en el diálogo con Timeo. Pero es interesante porque muchas de las descripciones que él hace en el mundo antiguo no le da el punto de vista ficticio, sino real. Real. Como un lugar donde hubo una civilización muchísimo más rica y avanzada. Entonces usted dirá, bueno, pero si eran rica y avanzada, ¿por qué se hundió? Bueno, no todo tiene una respuesta y no todo tiene una explicación. Hay muchas cosas que han sucedido y así es como hay que entenderlo, ¿no? Es importante tener la mente un poco abierta. Yo con esto no digo que todo lo que escribió Platón es pura falacia, no. Hay muchas cosas que están siendo investigadas, cuestionadas, y se le está dando bastante importancia porque hay evidencias, ¿sí? Entonces es importante cuestionarnos también este tipo de cosas, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Desde Texas, Estados Unidos, dice: si Yahshua es Elohim y es divino, entonces, ¿por qué el Brit Hadashah se atribuye como hijo? Bueno, esto lo hemos explicado ya varias veces, vamos a explicarlo de vuelta. El término hijo es un título que no se debe tomar literal. Hijo quiere decir alguien que sale de, ¿sí? Hijo es un título, es como la palabra padre. Padre e hijo, en este plano físico, en esta dimensión en la que vivimos, en este mundo terrenal, son dos personas, ¿correcto? El padre y su hijo, el hijo y su papá. Bueno, no hay que entenderlo realmente así, literalmente. Cuando él se hace llamar hijo y le llama padre, quiere decir padre de donde sale el hijo. Él es divino porque él sale de sí mismo. Hijo es el título para mostrar y revelar la parte material, física, encarnada, para que usted me entienda, revelada en el plano físico para el ser humano. Hijo, si usted investiga esa palabra, tiene que ver con engendrado de, nacido de, ¿sí? Pero no es aparte en el plano bíblico. Él, porque obviamente muchos dicen, no, pero entonces si él es Elohim, ¿a quién le oraba? ¿O a quién le clamaba? A la Shejina misma. Porque él se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Entró en el plano físico, con fecha de caducidad, para que usted me entienda, ¿sí? Fecha de caducidad, ¿qué quiere decir? Que el hombre, el ser humano, nace un día, pero está escrito que un día va a morir. Nadie lo sabe, ¿no? O sea, digo, está escrito en el sentido de que está destinado a que, así como nacimos, un día vamos a morir, todos. No existe un ser humano inmortal. Entonces, habiendo aclarado esto, el título, me gusta explicarlo así, el título hijo tiene que ver con la revelación material de Elohim, ¿sí? Él, obviamente, en muchas oportunidades que tuvo, lo presentó así. Obviamente se rasgaron las vestiduras. Imagínese, ¿por qué cree usted que lo llevaron al madero?
porque sanó a mucha gente en Shabbat, ¿no? Porque le daba a la gente de comer, no, tampoco. La causa por la cual lo llevan al madero, y esto estaba destinado que sea así: siendo hombre, te haces Dios. Esa es la blasfemia más grande para el judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? Porque el judaísmo ortodoxo nunca jamás ha creído y va a creer en algo así, porque ellos creen que todo es desde el plano físico, material. El Mesías es un hombre que se levanta de cualquier lado, común y corriente, mortal. Ese es el Mesías para ellos. Pero la profecía de Isaías dice que Yahweh mismo vendría a salvarnos. O casualidad, por eso se llamó Yahshua, que significa Yahweh salva. Él no usó otra persona, no dijo voy a levantar un profeta y que a través de él la gente se salve. No, yo mismo los voy a salvar, dijo. Y ese es Yahshua. Espero haber aclarado su pregunta. Vamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, en Números 15:38, cuando se nos manda a los hijos de Israel usar los tzitzit, ¿se refiere a los hombres y mujeres o solo a los hombres? Vamos a leerlo. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón de azul. Bien, ¿a quién se refiere? Dice acá, ¿a los hombres y mujeres o solo a los hombres? Se refiere solamente a los hombres, ¿sí? Este texto en ningún momento está hablando en general a todos los hijos de Israel, incluyendo las mujeres. Usted me va a decir, no, pero Bené Israel es de género común, ¿no? O sea, ahí entran las mujeres también. Si usted lo ve desde ese punto de vista, sí, pero ¿sabe qué pasa? Que esta práctica en Números 22, en Deuteronomio 22, cuando dice Kitetzela milhamá, cuando salgas a la guerra, le dijo a los varones, los que salían a la guerra eran hombres, no podían salir las mujeres, los hombres, les dijo, pondrán flecos a los bordes del manto. Este precepto que está incluido en el Shema Israel es un precepto exclusivo para los varones, no para las mujeres. Aunque usted me diga, uy, pero yo fui a la tienda y hay hasta talit de mujer y con flores y rosado y... No, el tzitzit es una prenda que utilizan los hombres. Y esto no es judaísmo lo que estoy diciendo. Esto está comprobado por la cultura bíblica, por la historia bíblica, de que solamente a los hombres se les ordenó usar tzitziot, flecos, en las puntas de su vestido o su vestimenta. ¿Sí? Espero haber aclarado la pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde la región del Biobío, en Chile, dice así: en Jeremías 31 al 33, el profeta anuncia que el Creador establecerá un nuevo pacto. Este nuevo pacto es el mismo pacto original, ya que no menciona una nueva Torá o instrucción, y el llamado Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, es el mismo que está mencionando el profeta. Bien, vamos a leerlo primero para entender, ¿no?, lo que está diciendo. Jeremías 31 al 33, voy a leer. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Bien,
La pregunta que nos está haciendo es, dice, ¿este nuevo pacto es el mismo pacto original, ya que no menciona una nueva Torá o instrucción? Bueno, hago la aclaración. Pacto y Torá, instrucción, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Instrucción es enseñanza, dirección, mandamientos. Pacto es una alianza, es un convenio. No tiene nada que ver, repito, Torá con pacto. ¿Sí? Que se ponga la Torá como un pacto es una cosa, pero acá no está hablando de una nueva Torá, una nueva instrucción. O sea, la pregunta que usted hace no es de un nuevo pacto, está diciendo una nueva instrucción. No, la instrucción es la misma. La otra pregunta, el llamado Nuevo Testamento, que se le llama el pacto renovado, nuevo pacto, ¿es el mismo que está mencionando el profeta? La respuesta es no. No, porque se le llamó Brit Hadashah al compendio de cartas y escritos evangelios, pero no es oficialmente un nuevo pacto, porque miren, ¿por qué les digo esto? Porque dice aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? Esto está hablando de algo que ellos rompieron, invalidaron. ¿Qué cosa? Uno, las señales externas, ¿no? Porque acuérdense que los hebreos no habían cumplido con los requerimientos divinos porque habían procurado ser justos por medio de sus propios esfuerzos inútiles. Entonces el Eterno conoce esta tendencia inherente en el ser humano y le prometió una renovación de pacto, es decir, un nuevo pacto, y por medio de ese pacto el hombre llegue a alcanzar la santidad por la fe en el Redentor. Elohim deseaba que los repatriados experimentaran de todo corazón y con toda el alma la realidad del nuevo pacto. ¿Cuál es? Escribir la Torá, la instrucción, que realmente la pongan en práctica. Pero la nación nunca alcanzó este ideal. Fíjese que la promesa del verso 33 dice, la escribiré en su corazón. La Torá de Yahweh no había de ser solo una norma externa de justicia. Debía ser el móvil determinante que guiara y rigiera la conducta humana. Como todo quedó en lo externo y no hubo una real transformación, vino Yahshua a enderezar lo que se había torcido, a rescatar lo que se había perdido. Pero que se le llame Brit Hadashah al compendio de escritos post Yahshua no tiene nada que ver con este nuevo pacto que se menciona acá. ¿Sí? O sea, son nombres parecidos, pero no tienen nada que ver, porque acá el profeta no está hablando de esta colección de escritos y cartas que, no sé, 2000 años después se le llamaría el pacto renovado o el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Espero haber aclarado su pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: la cena de Pesaj en Mateo 26, versículos 19 al 29, ¿es algo que pasó un año antes? ¿Fue esta cena en Pesaj? Si es así, ¿cuándo murió el Mesías? Bien, Mateo 26, 19, vamos a leerlo primero. Mateo capítulo 26, verso 19, vamos a leerlo todo hasta el 29. Dice: los discípulos hicieron como Yahshua les ordenó y prepararon Pesaj. Y llegado el atardecer estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, tomó Yahshua un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dándolo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias, y se la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada
a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y bueno, y después dice el verso 30, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Bien, la pregunta que nos está haciendo en cuanto a la cena de Pesaj, dice, ¿es algo que pasó un año antes? No pasó un año antes. Esto que está relatando Mateo 26 es el año 33 de esta era. ¿Sí? Esto fue en abril del año 33, lo que está relatando los evangelios sinópticos. Puede que hayan ciertas diferencias, discrepancias en cuanto a los datos, pero lo que la mayoría de los sinópticos afirma es que fue el día 15, la muerte. Si usted pregunta cuándo fue, no fue el 14, fue el 15, que es un Shabbatón. O sea, panes sin levadura junto con Pesaj son días de completo reposo. Entonces, todos sabemos que el día 14 empieza a la caída del sol, ¿correcto? O sea, ellos prepararon, empezó Pesaj, la cena, ¿sí? Que ya entra el día 14, y acuérdense que al otro día, todo el día es 14, ¿sí? O sea, todo lo que se relata ahí fue justamente ahí, porque dijo, esta noche seré entregado, ¿sí? Es lo que sucederá esta noche. De hecho, desde el verso 31 dice, entonces Yahshua les dice, todos ustedes serán escandalizados a causa de mí en esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Pero después de ser resucitado yo iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sí? Todo eso aconteció en Pesaj. Bueno, Pesaj, para la cultura hebrea, Pesaj dura 8 días. Si queremos ser un poquito más exactos, en realidad la muerte del Mesías fue en panes sin levadura. ¿Sí? O sea, fue entregado en Pesaj y fue colgado. ¿Sí? Es la cena de Pesaj, exactamente. Si es así, cuando murió el Mesías, bueno, le acabo de dar la respuesta, el día 15, ¿sí? Que fue, bueno, aproximadamente fue a las 3 de la tarde, así que yo creo que todavía sería el 14, ¿sí? No podemos dar exactamente ese dato, si el día empezó a las 6 de la tarde o empezó más tarde, porque eso de acuerdo a la puesta del sol, ¿no? Termina el día. Pero más o menos para que tengamos una idea, sí, fue el 14, aproximadamente entre el 14 y el 15 de el mes de Aviv o Nisan, como se le conoce en la cultura hebrea, ¿sí? En el calendario occidental sería como en abril del año 33, ¿sí? No estoy seguro si cayó 3 de abril. Bueno, fueron los primeros días de abril de ese año, cuando él muere, ¿sí? Y bueno, después justamente eso conecta perfectmente con Bikurim. Bikurim, que es las primicias, ¿no? Entonces, la resurrección y todo lo que se hace del Omer a partir de del Bikurim está muy interesante, porque conecta perfectamente con lo que él dijo, ¿no? Tendría que ser entregado, y así se cumplió. Bien, pasamos a otra pregunta, también de Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿qué tan creíble es el libro de Enoc? Ya que es un libro considerado apócrifo y es puesto en duda acerca del autor, aunque este libro es mencionado en la carta de Judas. Bueno, la pregunta, ¿qué tan creíble es el libro de Enoc? Creíble, me imagino que la pregunta tiene que ver con si es un mito, si es verídico. Sí, de hecho estuvimos ya respondiendo acerca de los libros apócrifos. Entre uno de ellos están los 3 libros de Enoc, son 3 libros. Lo que pasa es que, mire, el contenido de Enoc ha levantado mucho revuelo, ha levantado mucho polvo. Entonces, hay gente que se ha escandalizado por las cosas que dice, profundas, ¿no? En el sentido espiritual.
Y obviamente hay gente que es muy inmadura espiritualmente hablando. Entonces, este tipo de libros le hace mal. Le hace mal. O sea, no les ayuda, al contrario, los empeora. Entonces, el libro en sí es muy interesante. Sí, yo lo recomiendo. Leerlo, estudiarlo. Obviamente, si me preguntan a mí, 1000 veces primero la Biblia, antes que el libro de Enoch. Digo esto porque veo gente que sale corriendo, ¿no?, a comprar el libro de Enoch o a descargarlo, a buscar y se saben hasta de memoria los versículos de Enoch, pero usted le pregunta a la Biblia y no se sabe nada, ¿no? Entonces, sí, como dato para entender un poco acerca de los temas profundos que trata, sí, es confiable, es un libro muy interesante. Lo que pasa es que el lenguaje que maneja es bastante profundo. Entonces, mi comentario sería, y mi sugerencia sería, todo depende de, o sea, depende de la condición espiritual de la persona. Por ejemplo, una persona que es baby, espiritualmente hablando, no se recomienda para nada que se ponga a leer esos libros. Es como hablar de guerra espiritual, ¿no?, de espíritus inmundos y de muchas cosas de esa a una persona que está en pañales espiritualmente hablando. ¿Es recomendable? No, para nada. Hay que cuidar la fe de esa persona, ¿no? Entonces, hay temas y hay libros, por ejemplo el libro de Enoch, que sí son muy creíbles, confiables para estudiar. Y no por lo que usted dice, que se menciona en Judas. Es como decir que la garantía la pone Judas, ¿no? Porque Judas lo mencionó, es válido. Si no lo hubiera mencionado Judas, entonces es desechado. No es por eso, no es por eso. Hay muchos libros que no son mencionados en la Biblia y son totalmente creíbles. Totalmente creíbles. Hay muchísima información extra bíblica, es decir, fuera de la Biblia, que se puede estudiar y se puede analizar. Obviamente con pinzas y con madurez y con herramientas complementarias de estudio, desde luego. Espero haber aclarado su pregunta. Vamos a otra pregunta que nos están haciendo desde California, Estados Unidos. Dice, ¿tiene relación Éxodo 12:48 con lo que dijo el Mashiach en 1 Corintios 11:29? ¿Podría usted explicarlo, por favor? Bien, Éxodo 12:48 dice, y si algún extranjero reside contigo y celebra Pesaj a Yahweh, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. Eso dice Éxodo 12:48. La pregunta que dice acá, lo que dijo Mashiach en 1 Corintios 11:29. Bueno, no lo dijo Mashiach, lo dijo Shaul. Es un consejo que él da. Lo leo, dice 1 Corintios 11:29. Voy a leer los dos, 28 y 29. Dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Tiene algo que ver con la circuncisión? No, acá no está hablando de la circuncisión, ni está hablando de los extranjeros, ni está hablando, puede que sí está hablando de Pesaj, pero aquí está hablando más de, en general, la gente que está en el pueblo. Hago la aclaración. Éxodo 12:48 habla de gente extranjera. ¿Qué quiere decir? Gente que no es parte del pueblo. ¿Sí? Extranjeros. Los extranjeros son ajenos al pacto, ajenos a todo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que vive debajo del mismo techo? Dice, se tiene que circuncidar para que pueda participar. Ningún incircunciso puede comer de Pesaj. Eso es lo que está aclarando. Gente que no es del pueblo. 1 Corintios 11:29, él está hablando a la gente que está en el pueblo y que no discierne espiritualmente su condición espiritual para tomar Pesaj. Acá no está hablando de la circuncisión. De hecho, la circuncisión la tiene todo el pueblo del Eterno. O sea, la persona que no tiene la circuncisión no es parte del pueblo. O sea, todavía es un extranjero, es ajeno
aunque diga que cree, no, o sea, todavía es ajeno, todavía no pertenece al pueblo, a la ciudadanía, vamos a decir. Entonces la señal del pacto es la circuncisión. Lo que está aclarando Shaul, no Mashiach, Shaul en 1 Corintios 11:29, dice, aquel que come y bebe, obviamente que ya tiene la circuncisión porque es parte del pueblo, sin distinguir el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Está hablando del cuerpo de Mashiach, no el cuerpo físico de uno. Sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué está hablando del cuerpo de Mashiach como congregación? Porque el contexto lo explica, dice, porque por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y bastantes duermen. Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos disciplinados por el Eterno para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Así que, hermanos míos, cuando se unan o se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, mejor coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Esos son comentarios y consejos de situaciones que estaban pasando. No está hablando acá de Éxodo 12:48 para nada. ¿Sí? No está hablando de eso. Sí habla de la cena, pero la gente que toma de la cena es gente que ya está dentro de los pactos hace rato. ¿Sí? Acá no está diciendo, puede comer él o puede beber él o tomar de la cena, es que todavía no está circuncidado. No, eso no existe. Tal vez exista en lugares donde no se enseña correctamente y la gente hace lo que se le antoja. ¿Sí? Por eso comen juicio. Porque Éxodo 12:48 no dice come juicio. No, directamente dice que no coma. Ningún incircunciso comerá, dice. No dice si llega a comer, come juicio. No, el juicio ya está. El tema que está aclarando ahí es dos cosas diferentes. Una, si hay gente que no es parte del pueblo y por diferentes situaciones tiene que comer de la cena, se tiene que circuncidar. Y por otro lado, la gente que ya es del pueblo tiene que aprender a discernir, porque espiritualmente no todo pasa por la circuncisión. O sea, si una persona se circuncidó, cumplió todos los requisitos, pero está mal espiritualmente, ¿sí? Porque no todo pasa por la circuncisión. Está mal espiritualmente, juicio come, aunque esté circuncidado. Eso es lo que está aclarando Shaul, no Mashiach. Espero haber aclarado su pregunta. Otra pregunta que nos están haciendo desde Seattle, Estados Unidos, dice, ¿cómo es esto de redimir a los primogénitos? ¿Se hace en la actualidad? De ser así, ¿cómo se hace? ¿Hay algún audio al respecto que también podría ayudar? Bueno, la ceremonia hoy en día se la conoce como Pidyon Aben. Pidyon Aben, ¿sí? Es una ceremonia que desde luego la comunidad judía le dio todo un formato. Sí se desprende del precepto bíblico de consagrar a los primogénitos a los 31 días de nacido. Pero hay muchas otras prácticas de esta ceremonia que fueron, mejor dicho, añadidas. ¿Sí? Es el rescate, se le llama el rescate del primogénito o del recién nacido, ¿no? Pidyon Aben. Es una ceremonia, un ritual donde se acostumbra a poner al bebé que tenga por lo menos 31 días de nacido y se lo coloca en una bandeja de plata con muchas joyas. Todo eso tiene un simbolismo, ¿sí? Hoy en día se hace eso. Lo que hacen es que tiene que ser obviamente nacido de madre judía, ¿no? O sea, de un vientre hebreo y haber nacido por parto natural. Tampoco la madre no tiene que haber tenido abortos, ningún tipo de nacimiento ni nada antes para poder hacer esa ceremonia.
se busca a un sacerdote de la comunidad y tradicionalmente, bueno, esos 5 shekel o piezas de plata que antiguamente se utilizaban, hoy en día se obtienen 5 monedas de plata, ¿sí? Y se les da a este sacerdote, ¿no? Es como una ceremonia que se conecta con lo que se hacía en la antigüedad. En la comunidad judía todavía se sigue haciendo el Pidyon Aben, pero obviamente lo sobrecargaron de muchas otras prácticas y restricciones, mejor dicho, porque tiene que ver con lo que dice Números, ¿no? Por ejemplo, Números 3, que habla sobre el tema del levita. Ahora, se pronuncia una bendición, ¿sí? Y de manera simbólica es como que el padre toma esta bandeja con el hijo, atestigua, ¿no? El hecho de que es su primogénito, y entonces el sacerdote le pregunta, le dice, ¿qué es lo que prefieres? ¿Darme tu primogénito o quieres redimirlo? ¿Sí? Es una pregunta retórica, ¿no? Entonces el padre dice una bendición, ¿no? Bet Sibanu al Pidyon Aben, y creo que se dice el Sheheyanu también. Entonces el padre entrega, en lugar del hijo, entrega las monedas al sacerdote. El sacerdote bendice al niño y recita una bendición sobre una copa de vino. Es algo muy parecido, tiene muchas cosas parecidas a lo que es la ceremonia de Brit Milá, ¿sí? Que se hace, bueno, esa se hace a los 8 días de nacido, pero esta se hace a los 31 días. Obviamente hay muchas restricciones, ¿no? Lo que dije recién, tiene que ser de madre judía, la madre no tuvo que haber tenido ningún hijo, ni haber abortado, ni, bueno, muchas cosas, que el parto tiene que ser parto natural, no por cesárea. Bueno, muchas restricciones que pone esta ceremonia, vamos a decir, este ritual. Pero en la comunidad judía todavía sí, hasta la fecha se sigue llevando a cabo esta ceremonia, que es un precepto de la Torá, ¿sí? Le dejo Números 18:15. También está preguntando, dice, ¿cómo es que se hace? Bueno, eso ya respondimos. ¿Hay algún audio? No, audio específico no tengo, pero hay uno que se llama, que se lo recomiendo, está cortito, pero tiene información que le puede servir. Se llama La consagración de los primogénitos, ¿sí? La consagración de los primogénitos. Ese lo puede encontrar en Kol Shaddai, para que también lo estudie y le sirva como refuerzo. Otra pregunta. Dice, veremos muy pronto la plaga de los primogénitos. ¿Quiénes fueron estos? Todos los primogénitos, no importando la edad o el sexo, es algo que aún no logramos entender claramente. Bueno, cuando usted dice veremos muy pronto la plaga de los primogénitos, me imagino que está hablando del estudio de la Torá, no que vaya a venir una plaga, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, plaga de los primogénitos, nos referimos a la 10ª plaga, las 10 Makot, las 10 plagas que azotaron en el mundo antiguo a Mitzrayim, a Egipto. ¿Quiénes fueron estos? O sea, ¿quiénes fueron los primogénitos? Fueron los primogénitos varones. De hecho, bueno, fueron los primogénitos de animal también, ¿sí? Y bueno, el golpe duro, digamos, que relata la Biblia, es que murió el sucesor del trono. Por eso es que eso fue el golpe bajo, digamos, que le dio el Eterno a Egipto, ¿no? Porque todo estaba preparado, es como decir el príncipe, ¿no? Como se decía en el mundo antiguo, el que va a tomar el trono, ya cuando el rey no esté, todo estaba preparado y bueno, sí, murió, digamos, el que iba a suceder el trono de Egipto, ¿no? Una potencia del mundo antiguo. Entonces eso sí fue una revolución enorme. Algunos no lo ponen tan así, pero sí sacudió mucho a Egipto esa noticia y fue un golpe duro, ¿no? Que recibió Egipto. Además de eso, los animales también están incluidos en esta muerte de la 10ª plaga.
Yo les recomiendo también, tenemos un estudio que dimos hace muchos años que se llama Las plagas. Las plagas. Hay mucha información en Kol Shaddai, no, esto no lo digo jactándome ni nada por el estilo, lo digo para que ustedes aprovechen los estudios, no los dejen pasar, ¿sí? Los estamos subiendo, compartiendo para que ustedes dediquen días, tiempos para estudiarlos, analizarlos, porque hay mucha info que les va a servir, sobre todo para disipar este tipo de dudas, ¿no? Que a veces surgen, o estamos estudiando la Perashá y no tenemos ciertos temas muy claros. Entonces, más que nada por eso se lo recomiendo. Se llama Las plagas el audio. De todas maneras, también si esos audios, esos temas específicos no sirven, o el de la consagración de los primogénitos tampoco sirve, hay un estudio más profundo que habría que buscarlo por capítulos y por secciones, que son los estudios sistemáticos desde el hebreo del libro de Éxodo, donde ahí vamos verso por verso y vamos profundizando desde la fuente. Así que bueno, ahí hay más información todavía más profunda de esto que nos pregunta. Espero haber aclarado su pregunta. Y bueno, les agradezco a todos por acompañarnos como siempre en La Torá Responde. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con las preguntas por hoy. Les invitamos a escribir más preguntas. Súmense a esta propuesta de estudio de Kol Shaddai, enviándonos sus preguntas, mandándolas por correo y las estaremos respondiendo a la brevedad. Cuídense mucho entonces, sigan en sintonía de Kol Shaddai, no se vayan. Seguimos compartiendo más estudios, más contenido para disfrutar este tiempo de estudio. Cuídense mucho, nos reencontramos en el próximo programa de La Torá Responde. Hasta la próxima. da 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 di da da da, my ya 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 la la, da da di da da da.